Comenzamos con un nuevo vídeo donde vamos a seguir dentro de lo que es la sección de colecciones. Concretamente estamos trabajando con lo que es la colección Stack, donde estamos trabajando con lo que son las pilas. En este caso, después de haber trabajado con las diferentes funciones, vamos a pasar a lo que es el uso de la función toArray, que servirá para convertir el contenido de una pila en un array. Y en este caso tenemos que tener en cuenta el tipo de dato que se está tratando dentro de lo que es esa pila para poder añadirlo dentro de lo que sería una estructura de array. Si estamos trabajando con lo que es una pila de enteros, lo que sería el array, tenemos que asignarlo dentro de lo que es un array mediante int, los corchetes, el nombre de la variable, y ahí ya estaremos asignando lo que es la información de lo que sería en este caso el contenido de la pila. Y esto lo vamos a hacer mediante lo que es nuestra pila .toArray y lo asignaremos dentro de lo que sería un valor de tipo array, y eso también lo podemos utilizar para modificar la información, y después de modificar la información de una posición concreta podemos asignarlo de nuevo a lo que es esa pila para poder tener almacenada la información con lo que es la nueva información que hemos añadido. Bueno, os voy a mostrar en un ejemplo gráfico cómo se comporta en este caso, porque vamos a tener que tener en cuenta unos cuantos detalles para poder ver cómo podemos utilizarlo correctamente. Entonces pasamos a lo que es el apartado del ejemplo gráfico. Comenzamos entonces ahora con lo que es el apartado del ejemplo que os voy a mostrar. Lo primero que tenemos que tener para añadir información dentro de lo que es una pila, tenemos que inicializar lo que sería la pila. Podemos hacerlo sin información, donde posteriormente mediante lo que es la función push vamos a ir añadiendo los elementos uno a uno, o podemos hacerlo mediante lo que es un parámetro donde tendremos una información, donde tendremos un array con el tipo de dato que estemos especificando. En este caso lo vamos a hacer ya con lo que es el array, en este caso de enteros, donde ya tenemos varios valores añadidos, y con ello ya estamos inicializando lo que es la pila. Y como veis aquí tenemos 192, 145, 178, 1 y 34. Y como bien recordáis, el funcionamiento de la pila era que el último que entraba iba a ser el primero en salir. Por lo tanto, el 34 va a ser el elemento que va a estar en la cima. Y siguiendo el orden de derecha a izquierda, el orden que va a aparecer de arriba abajo será el mismo. Entonces aquí tenemos 34, que es el de la cima, el 1 que corresponde al segundo elemento desde la derecha, y así sucesivamente. Ahora, si queremos convertirlo a lo que es un array, tenemos que hacer la llamada a lo que es la función array. Y teniendo en cuenta que estamos trabajando con lo que son los enteros, lo vamos a asignar dentro de lo que es un array de enteros. Como veis aquí lo tenemos, y sería algo de este estilo después de haber hecho lo que es la conversión. Entonces ahora podemos hacer algún cambio si queremos, simplemente accediendo a lo que es la posición índice mediante lo que es el array, la posición índice, y añadiendo el nuevo valor. En este caso no vamos a cambiar ningún valor porque no queremos, no nos interesa, o por cualquier otro motivo. Y ahora lo que vamos a hacer, vamos a coger lo que es esta información y la vamos a reasignar dentro de lo que es la pila que ya existe, la pila elements, que hemos creado anteriormente al principio de lo que era este ejemplo. Entonces pasamos ese proceso, y ahora mismo, como veis, teniendo en cuenta lo que es la filosofía, en este caso LIFO, donde el último en entrar será el primero en salir, teniendo en cuenta que en un array coge el elemento que está en la última posición, lo pone en la cima. En este caso, teniendo la misma información que teníamos aquí, como veis, lo que es la estructura ha cambiado y se ha puesto todos los valores de manera inversa. ¿Cómo podemos solucionar en este caso cuando el orden no es el mismo? Podemos solucionarlo de una manera muy sencilla. Anteriormente, cuando hemos trabajado con lo que es la clase array, tenemos una función llamada reverse, que hacía que todo el contenido que teníamos dentro de lo que es un array lo invertía y ya cambiábamos el orden de un lado a otro. Entonces utilizamos lo que es la función reverse del array, hacemos eso, añadimos aquí lo que es ese punto donde hacemos esa adaptación. Simplemente aquí tenemos lo que es la inicialización, tenemos aquí lo que es la información de la pila, hacemos la llamada a lo que es la función toArray, lo asignamos en lo que es el array de enteros. Hasta este momento es lo mismo que hemos hecho anteriormente. Tenemos aquí lo que son los valores, y ahora en este punto ya veis que tenemos aquí un punto intermedio donde hacemos esa adaptación. Cogemos la información de este array, la asignamos como parámetro dentro de lo que es la clase array .reverse, que es la función donde vamos a voltear la información de este array que tenemos aquí, y ya vamos a tener alterado ese array. Entonces ahora mismo
pasamos de lo que es el 192, este pasará a lo que es la posición índice 0, el 145 a la 1, el 178 se mantiene, el 1 pasa a la 3 y lo que es el 34 pasará a lo que es la última posición. Como veis, tenemos esto y si nos fijamos, es lo mismo que teníamos aquí cuando hemos inicializado la pila por primera vez. Ahora, si cogemos esta información y la reasignamos dentro de lo que es la pila que ya existe, vamos a tener el contenido tal y como teníamos al principio. Y eso es el funcionamiento de lo que sería la pila, teniendo en cuenta si trabajamos, si combinamos con lo que es el array. ¿Y por qué vamos a convertir en el array? Pues a veces igual queremos modificar el contenido de lo que es un elemento de la pila, por lo tanto nos interesa modificarlo y luego tendríamos que pasarlo de nuevo a lo que es el uso de la pila para poder seguir trabajando con esa estructura de datos. Os voy a mostrar ahora un ejemplo en código para que veáis el proceso de cómo se comporta. Vale, entonces aquí imaginaros que ya hemos hecho lo que es añadir la referencia de using system.collectionsGeneric. Muy importante, ¿eh? Si no añadimos eso no vamos a poder trabajar con ninguna colección de las que estamos viendo en esta sección. Vale. Imaginaos que ya lo hemos hecho, tenemos aquí lo que es la clase stack para hacer referencia a lo que es la pila, hemos especificado que vamos a trabajar con datos de tipo string y le vamos a llamar en este caso a la variable local numbers. Luego ponemos lo que es la palabra reservada new, lo que es la clase para crear una nueva pila y vamos a decir una nueva pila de valores de tipo string. Vamos a inicializarlo sin ninguna información. Entonces vamos a añadir la información mediante lo que es la función push. Entonces aquí cogemos numbers, push, 1. En la pila ahora mismo tenemos un único elemento que será 1. Lo tenemos aquí en el fondo, luego tenemos el 2 que lo apilamos encima del 1, siguiendo el orden de último en entrar, primero en salir, luego tenemos lo que es el 3, estará aquí, luego el 4 que estará encima y finalmente el último elemento que entra, que es el 5, estará en la cima de todo, donde será el primer elemento que va a salir si hacemos la llamada a lo que es la función pop. Vale, teniendo en cuenta que ya tenemos la pila creada, esto sería la estructura de la pila tal y como hemos visto anteriormente. Ahora vamos a añadir la información de la pila en un array. Entonces, inicializamos lo que es el array y aquí ya cogemos lo que es el numbers, la pila, y llamamos a la función toArray para convertirlo en un array. Entonces, el momento que yo coja esta información y llamo a lo que es la función toArray, se va a convertir en un array de este tipo, donde vamos a tener lo que es el elemento 5 en la posición índice 0 y así sucesivamente. Aquí será la posición índice 1, 2, 3, 4. Ya veis que lo tenemos aquí. Entonces ahora vamos a cambiar lo que es la información, por ejemplo, de lo que es la posición índice 2, donde le vamos a poner un 3. En vez de tener lo que era free, pues le vamos a añadir un 3. Tenemos así y tendremos el contenido de este estilo. Ahora mismo, si queremos mantener lo que es la estructura principal que teníamos aquí al principio, si lo añadimos de la manera que tenemos aquí, el elemento que va a estar en la cima va a ser 1. Luego 2, lo que es el 3, 4 y 5. Y anteriormente 5 era el elemento que estaba en la cima. Entonces, para poder adaptarlo correctamente, tenemos que hacer lo que es la llamada mediante lo que es la clase array.reverse. Aquí pasamos lo que es el array que hemos inicializado anteriormente y lo hemos manipulado posteriormente. Y luego ya, después de haber hecho esto, simplemente cogemos lo que es, en este caso, en la pila numbers y le asignamos de nuevo lo que es el array que tenemos aquí que ya hemos modificado. Entonces, como veis, ahora ya tenemos aquí lo que es el 5, que será el elemento que estará en la cima, 4 debajo, 3, que es el elemento que hemos cambiado y lo hemos sustituido quitando lo que es el valor free, que lo tenemos aquí, le hemos puesto un 3 a secas, luego 2 y 1 y quedará de esta manera. Como veis, es muy sencillo trabajar con lo que sería en este caso una pila, haciendo uso de lo que es la función toArray para poder manipular un dato concreto de una posición concreta. Y luego ya, después de modificar esa información, pues ya vamos a poder hacerlo, añadirlo de nuevo a la pila que ya existe. ¿Y esto por qué lo hacemos? Porque en la propia pila, para poder acceder a lo que es la información, para acceder a lo que es un dato concreto, tenemos que ir desapilando, es decir, eliminando los elementos de esa pila para poder llegar a ese punto. Y haciendo esta conversión vamos a poder tener lo que es la información original, vamos a poder modificar el valor que nosotros queramos haciendo una búsqueda
y ahí ya tendremos lo que es la posición índice, y con lo que es la posición índice podremos saber qué posición podemos modificar y le añadiremos lo que es la nueva información. Entonces con esto terminamos lo que es esta clase y pasamos a la siguiente, donde vamos a hacer lo que es el ejemplo práctico correspondiente al uso de esta función.